para nosotros un gran gusto poder recibirlos aquí en la casa de oración, en la casa del Señor. Que sea Dios por medio de cada una de las partes del culto glorificándose, honrándose y también tratando con nosotros. Abramos nuestras Biblias en la primera carta de Juan, carta que estaremos exponiendo durante varias semanas. Qué bendición es poder aprender directamente de lo que los escritores bíblicos nos han dejado para nuestra bendición. Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de venir a tu casa, por la oportunidad que nos das de prepararnos, Señor, para toda buena obra. Señor, porque tu palabra nos enseña que toda la Escritura, toda esta Biblia que nos has dejado es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para, Señor, convencer de cosas que debemos, Señor, dejar y poderlas siempre entregar en tus manos. Guíanos, mi Dios. Te ruego que una vez más tu Espíritu Santo el día de hoy, Señor, haga en nuestros corazones aquella obra sobrenatural que ningún predicador puede hacer, que ningún hombre puede hacer en la vida de otro hombre, sino solamente Dios por medio de tu Espíritu Santo. Mi Dios, guíanos en esta mañana en todo lo que vamos a estudiar, en todo lo que vamos a compartir. En el nombre de Jesús, amén. Mis amados hermanos, hay muchas cosas que están de moda el día de hoy. Ustedes se dan cuenta que la moda siempre está cambiando, siempre salen distintas tendencias. Y algunas cosas, como por ejemplo el tipo de ropa, ciertos tipos y marcas de vehículos, accesorios, películas en el cine y muchas cosas están de moda. Pero aunque parezca mentira, y lo que supera a todo esto que hemos mencionado el día de hoy es el cristianismo, también se ha puesto de moda. Mucha gente se identifica como cristiana el día de hoy. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Mucha gente con la que usted puede conversar y compartir un tiempo, y a la final cuando uno le quiere compartir el testimonio o de alguna forma se enteran de que somos cristianos, ellos dicen, tú eres cristiano, yo también soy cristiano. Y uno se queda por dentro, ¿de verdad eres cristiano? Prácticas inmorales, mentes abiertas, mal genio acompañado de insultos, mentiras, estafas, borracheras, vanidad, avaricia e incluso homosexualidad son algunas de las cosas que practican muchos cristianos posmodernos y que asisten alegremente a los cultos de las congregaciones más famosas y más exitosas de nuestro tiempo. Pareciera, hermanos, que el camino que lleva a la salvación ya no es ese camino angosto del cual el Señor Jesucristo nos hablaba. Las estrategias de marketing que se están usando hoy en día en estas iglesias para captar la atención de más gente parece que sí están dando buenos resultados. Y algunas de las frases que yo más he escuchado por parte de estos líderes, de estos pastores son, presta atención y no sé si ustedes también las han oído, si hacemos siempre lo mismo, obtendremos los resultados de siempre. Por eso debemos innovar, por eso debemos cambiar.
A la gente hay que ofrecerle una experiencia inolvidable cuando vengan a los servicios dominicales. Alguien decía, si algo está funcionando bien, no hay necesidad de cambiarlo, déjelo nomás ahí, está dando buenos resultados. Y quisiera aclarar, hermanos, y que con esto no estamos en contra del crecimiento de la iglesia. Nosotros no estamos en contra del crecimiento de la iglesia. Alguien puede decir, no, es que el pastor Mario no quiere ver la iglesia llena. El pastor Mario no quiere ver una iglesia con gente llena de querer sentarse y venir a disfrutar del culto. No estamos diciendo que estamos en contra de perseguir la excelencia. No. Todo lo que tratamos de hacer, hermanos, así sea sencillo, así sea poco, lo queremos hacer con excelencia para el Señor. Tampoco estamos en contra de adquirir equipos de alta tecnología, ¿no? Porque alguien podría decir, estamos en contra de las pantallas, ¿no? O estamos en contra de un buen equipo de sonido. No estamos en contra. Estamos en contra de que estas cosas, de que las pantallas, los escenarios, todas estas cosas que quizá traen comodidad, ellas se conviertan en el medio principal para atraer a más gente, que es muy diferente. Nosotros, hermanos, no queremos tener cosas llamativas simplemente para atraer a la atención de la gente, porque ¿quién no quiere sentarse en un auditorio fresco, confortable, cómodo, con pantallas LED y cosas así? No es que estamos en contra de esto, pero cuando estas cosas se las obtienen para que sean el medio de captar más gente, más adeptos, más seguidores, hermanos, estamos yéndonos en contra de la palabra del Señor. Estas cosas no pueden ser carnadas para llenar nuestra iglesia. Estas cosas no pueden ser la carnada para llenar los auditorios. En lugar de centrarnos en lo que es esencial, hermanos, la predicación del mensaje del Evangelio y la centralidad de Cristo en la predicación, donde Dios es literalmente el que de su palabra está presente en ese culto. No es el hombre el que está presentando a sí mismo ideas agradables, motivadoras. Es Dios mismo el que está guiando a ese pueblo, hablando a ese pueblo, transformando a ese pueblo por medio de su palabra y sus heraldos, sus predicadores, sus mensajeros fieles. Lo que queremos, hermanos, es un lugar donde Dios sea glorificado, honrado y conocido aún más. No que me conozcan más a mí, no que vean las cualidades que tengo yo como predicador, no que vean cuáles son los dones que Dios por medio del predicador está utilizando. No, hermanos. Sea Dios cada día conocido más por el pueblo. El pueblo debe conocer más al Señor para que las tinieblas de sus corazones, de sus mentes, cada día se vayan disipando. La oscuridad que hay metidas en estas vidas sean disipadas y ellos puedan ser alumbrados. La vida de pecado vaya perdiendo peso hasta el anhelo de tener mayor madurez espiritual, y mayor búsqueda de la presencia del Señor.
por medio de la oración, por medio de su palabra, por medio de estar en contacto con el Señor. Mis amados hermanos, Dios es luz. Dios es luz. Por lo tanto, andemos en la luz. Qué contradicción tan grande sería que teniendo un Dios que es luz, nosotros andemos en tinieblas. Sería un conflicto terrible. Siendo que Dios es santo, siendo que Dios es un Dios que nos llama de nuestras tinieblas a su luz admirable, nosotros todavía quisiéramos caminar deshonrándole. Alguien ponía una anécdota o un ejemplo y lo voy a tomar. ¿Cómo se sentiría usted que usted teniendo un buen amigo, o por decirlo así, un mejor amigo, y luego usted se entera que ese mejor amigo y que ese buen amigo que usted tiene está teniendo comunión y se está riendo y salen a disfrutar de la vida con otro que lo ha traicionado a uno? Duele, ¿verdad? Y cada uno es libre de poder ser amigo de quien sea, pero nos dolería que alguien con quien nosotros hemos compartido y tenemos buena comunión, él no tenga ningún problema de tener amistad y buena comunión con alguien que nos ha traicionado, con alguien que ha hablado mal de nosotros, con alguien que nos aborrece. De la misma forma, hermanos, la misma contradicción existe si nosotros, siendo llamados por un Dios que es luz, luego estamos viviendo en tinieblas. ¿Cómo se siente el Señor? Sabiendo que Él nos llamó, sabiendo que Él nos ha ofrecido su palabra, sabiendo que Él nos ofrece su salvación, y luego nosotros estamos tranquilamente jugueteando con el pecado. Es de ponernos a pensar. Y la primera enseñanza que queremos mencionar de este pasaje de Primera de Juan, capítulo 1, versos del 5 al 10, es que la luz de Dios debe reflejarse en todo verdadero hijo suyo. Seguimos enfatizando en este concepto de verdaderos hijos de Dios, verdaderos hijos del diablo. O hermanos, ¿somos verdaderos hijos de Dios o somos verdaderos hijos del diablo? No podemos ser hijos de otro vecino. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, no hay otro camino. Por tanto, la luz de Dios debe reflejarse en todo verdadero hijo suyo. Y la pregunta que sale aquí es, ¿la luz de Dios se está reflejando en tu vida? Tus vecinos pueden mirar, pueden ver los destellos de luz que salen de tu interior por seguir a Cristo. Tu esposo puede ver que la luz de Cristo sale de tu vida. Tu esposa puede ver que tú estás vislumbrando a un Dios que es luz y que vive dentro de ti. Otros pueden garantizar, hermanos, que la luz de Dios vive en nosotros. El cristiano no puede tener comunión con Dios y al mismo tiempo andar en tinieblas. Mire lo que dice los versículos del 5 al 6. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1. Y dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo, y se los anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Hermanos amados, el cristiano no puede tener comunión con Dios y al mismo tiempo andar en tinieblas.
porque Dios es luz. Lo que evidencia en nuestras vidas, hermanos, lo que evidencia una vida de tinieblas es la ausencia de la luz de Dios en nuestro comportamiento. Es decir, si en nuestra vida no se está reflejando la luz del Señor, es porque tú no tienes a Dios en tu vida. Es porque lo que realmente estás haciendo es amar a las tinieblas y no amar a Dios, que es luz. Lo que evidencia una vida de tinieblas es que hay ausencia de la luz de Dios en nuestra vida, en nuestro carácter. La luz de Dios debe estar evidenciada en tu comportamiento, en tus actitudes, en tu carácter. Y eso es lo que nos va a decir Juan. O eres o no eres. O somos o no somos. Mis amados hermanos, es común escuchar a la gente decir: yo sí soy cristiano, pero estoy apartado. Como para decir, todavía tengo un 50%, ¿no? O sea, sí soy cristiano, pero ya mismo estoy un poquito más serio en las cosas del Señor. Mis amados hermanos, ningún cristiano apartado en el reino de Dios. Yo se los quiero garantizar. O somos fríos o somos calientes, porque a los tibios el Señor los vomitará de su boca. La palabra del Señor, amados hermanos, nos enseña claramente que si somos del Señor, Él mismo nos perfeccionará. Si tú eres de Cristo, Él mismo se encargará de hacer y de llevar un proceso en tu vida. Dios mismo nos guiará a ser más como Cristo. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Abra sus Biblias. Romanos capítulo 8, versículo 29. Acompáñenme en esta lectura. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, ¿cómo? Conforme a la imagen de su Hijo. ¿Se da cuenta? Que aquellos que son hijos de Dios, que aquellos que fueron llamados, que aquellos que fueron predestinados, que aquellos que fueron conocidos de antemano, a ellos los guió para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y mire lo que dice más adelante: y a los que predestinó, a estos también, ¿qué hizo? Los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, puso en su cuenta la justicia de Cristo perfecta. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo podemos vivir en luz si estamos alejados de la presencia del Señor? Alguien me decía: pastor, estoy luchando duro con una tentación en mi vida. Y créame que a veces siento que ya no puedo más y no tengo fuerzas. Y yo le decía: hermano, el problema es que tú estás luchando en tus fuerzas y sientes decaer y no vas a durar mucho en ese proceso. Vas a caer si sigues luchando en tus fuerzas. Hermanos, la vida espiritual no se la lucha en nuestras fuerzas. Se lo hace en dependencia del Señor. Esta no es una lucha humana. No es una lucha carnal, es una lucha que viene
que debe ser enfrentada en dependencia del Espíritu Santo, en dependencia de la oración, en dependencia de la palabra del Señor. Yo le enseñaba al grupo que tenemos aquí los días miércoles de entrenamiento bíblico y le digo, cuando viene la tentación, la actitud que debemos tener no es esperar que la tentación esté ahí rondándonos, nos esté seduciendo y ver si es que podemos resistir. Antes que venga la tentación, tú ya tienes que estar orando. Antes que venga la tentación, tú tienes que estar preparado, refrescando tu memoria con la palabra del Señor. Para que cuando venga Satanás, cuando venga el pecado, cuando venga la seducción, tú ya estés listo, estés anticipado. Ningún competidor profesional, ningún competidor de alto rendimiento va a entrenar durante el partido. Se entrenan antes. Hay una pretemporada, hay mucho ejercicio, hay mucho cardio, hay mucho gimnasio, hay muchas repeticiones antes de la competencia, hermanos. De la misma forma, nosotros debemos estar anticipados a la tentación. Estar anticipado a las tinieblas que quieren amenazar mi vida para deshonrar al Señor, para destruir mi vida, para destruir mi familia, para destruir el ministerio que el Señor nos ha dado. Todos los pastores, hermanos, somos tentados. Tristemente escuché en esta semana y me dolió mucho en el corazón porque es un predicador que he conocido que es bíblico, que ama al Señor, que es profesor de predicación expositiva. Lo invitan a conferencias muy importantes en Estados Unidos y alrededor del mundo. Y tiene, ¿sabe cuántos años tiene? Tiene 73 años. Y él se acercó al cuerpo de pastores y líderes de su iglesia y les dijo, hermanos amados, renuncio. Estoy teniendo relaciones inapropiadas con una mujer que no es mi esposa. ¿Sabe a qué edad? A los 73 años. Cualquiera diría, no, pues ya a los 73 años ya no va a pecar, ya ha aprendido bastante, ya está muy fuerte, es muy maduro espiritual. Fíjense, hermanos, la Biblia dice que debemos velar y orar para no entrar en tentación. Esta lucha no depende de tus fuerzas, no depende de nuestras fuerzas. La debemos llevar en mano, de la mano del Señor. Miren lo que dice el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que refleja que andamos en luz? ¿Cómo podemos evidenciar que andamos en la luz? Miren lo que dice el versículo 7, que es nuestra comunión con otros lo que refleja si nosotros andamos en luz. Alguien me preguntaba una vez y me decía, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Por qué no puedo yo llevar mi relación con Dios en mi casa, cuando voy en el bus, en mi trabajo? Yo le respondía, cada vez que tú has intentado buscar a Dios en tu casa por tu propia cuenta, ¿has podido llevar una vida regular de oración y de lectura de la palabra? No. Cada vez que has intentado llevar el cristianismo solitariamente, ¿has visto progresos en tu vida espiritual? No. Cada vez que has buscado alejarte de la comunión con tus hermanos en Cristo, ¿cómo
has visto tu vida de santidad? ¿Ha crecido o ha menguado? Ha menguado. Mis amados hermanos, todo cristiano, todo hijo del Señor, una de sus metas principales es ser edificado. Pero no solamente ser edificado, sino edificar a otros. Nosotros venimos aquí a la iglesia porque este es un espacio precioso donde nosotros podemos ser edificados, pero también edificar a otros. Nos necesitamos el uno al otro, hermanos. Este es un espacio donde podemos crecer juntos, donde yo comparto lo que Dios ha hablado a mi vida. Yo todos los domingos, temprano en la mañana, tengo el gozo de compartir con los hermanos que vienen anticipadamente. Y siempre me están compartiendo sus anécdotas, cómo Dios los ha bendecido, cómo Dios los ha ayudado. Y créanme que para mí es de mucha bendición escucharlos. A veces temprano en la mañana me dicen, pastor, yo quiero decirle algo con todo cariño, con todo amor. Y también soy edificado. Todos hermanos tenemos este objetivo de crecer juntos. No es coincidencia, hermanos, que cuando nosotros decidimos vivir el cristianismo bajo nuestras propias reglas, bajo nuestra propia filosofía, no crecemos espiritualmente. Y luego decimos, estamos fríos. Y luego nos vemos que estamos en un hueco donde es difícil salir. Por eso, hermanos, nosotros buscamos estar con otros creyentes, mantener nuestra comunión con otros para seguir creciendo. Uno de los anhelos de todo creyente es llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso venimos a la iglesia, para, ¿cómo se diría? Equipararnos. Para igualarnos, el que está más abajo que vaya subiendo. El que quizá está un poquito más arriba que vaya también levantando a los demás. El que no conoce mucho de la palabra pueda fortalecerse más en la palabra. El que está tambaleando en su fe pueda afirmarse más en su fe por medio de la comunión. ¿Se dan cuenta que Juan está dando importancia a la comunión los unos con los otros por medio de esta plataforma espiritual que es tener comunión con Dios? Que es por medio de tener comunión con su palabra. Hermanos, Dios no va a abrir los cielos y te va a hablar a los oídos. Alguien me decía, un pastor, tristemente tengo que decir y vergonzosamente, tengo que decir un pastor que había abierto su propia iglesia sin la supervisión de nadie, simplemente porque Dios le reveló que él tenía que abrir una iglesia. Y le decía, pastor, a mí Dios me reveló que él ya no me iba a hablar más por medio de la Biblia. Que Él me iba a revelar cada vez que yo suba a la montaña, iba a recibir revelación. Yo no te voy a mostrar mi palabra por medio de la Biblia, me dijo él. Inmediatamente supe que estaba tratando con un falso profeta, con un engañador, con un amador de sí mismo. Queridos hermanos, Dios nos habla por medio de su palabra. Ella es lo más confiable que tenemos. No es mi consejo. No son los pastores. Es su palabra. Atiéndela, escúchala. Dios quiere preparar a la iglesia por medio de hombres de Dios. Por medio de hombres que demuestren amar su palabra, para ayudarnos a llegar a la meta, para ser como el Señor, hermanos.
Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Mire este regalo que Dios nos ha dado. Y yo les ruego que valoremos este regalo. Y usted va a decir, pastor, ¿cuál es el regalo aquí? Ya vamos a ver. Efesios capítulo 4, versículo 11. Mire lo que dice aquí. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué, hermanos? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, nuestra labor principal como pastores, como maestros, como evangelistas, es ayudar a que la iglesia pueda llegar a la unidad de la fe. No que haya diferencias de fe entre nosotros. ¿Y qué es la fe? Siempre le enseño a mis hermanos, la fe no es pensar positivamente y pensar que aquello que tú deseas va a venir porque piensas que va a venir. Porque eso es lo que se predica el día de hoy. Y se los he repetido y se los seguiré repitiendo. La fe no es declarar que lo que yo digo con mi boca va a suceder porque simplemente yo lo digo. No. Hermanos, la fe es tu anhelo, es tu deseo de servir a Dios y hacer las cosas que le agradan al Señor con todo tu corazón. Eso es fe. Fe es obediencia, fe es temor a Dios, fe es santidad, fe es buscar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es amar a Dios, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es fe. Fe es una vida transformada. Fe es amar la palabra del Señor. Fe es tener tiempo de oración. Eso es fe. Todas estas cosas están metidas en el saco de la fe. Movemos montañas, hermanos, por medio de vivir agradando al Señor. Suceden cosas sobrenaturales y preciosas cuando buscamos agradar al Señor. Familias protegidas, familias fuertes, iglesias seguras en la palabra del Señor. Creyentes que se mantienen en su fe. Demonios que son ahuyentados, esparcidos por una vida de fe. Tú no quieres tener demonios en tu casa. Tú no quieres tener demonios que acechen tu vida. Vive en fe para el Señor. Y vas a ver que los demonios no tienen parte en tu casa, en tu vida, en tu trabajo, en tus prácticas, en tu corazón. Vive para el Señor y verás cómo muchas montañas son removidas. Muchas fortalezas son quitadas del medio. Vive para Dios. Conságrate a Dios. Busca al Señor. Pero a veces queremos interpretar que las montañas son los carros que queremos tener en esta vida. Es el sueldo que queremos tener en esta vida. Son las riquezas que quisiéramos obtener en esta vida. Mis amados hermanos, Dios no vino a establecer su reino
en las cosas de esta vida, por medio de las cosas materiales de esta vida. Dios vino a establecer su reino en corazones anhelantes de su presencia y de su palabra. Valoremos nuestra comunión con los hermanos. Valoremos a los pastores y a los maestros que aman a las ovejas más que al ministerio, que aman a las ovejas más que a su sueldo, que aman a las ovejas más que la fama que podría venir por medio de lo que hacen. Valoremos pastores así. Honrémoslos con todo el corazón, con cariño, con amor, por aquellos que nos enseñan la verdad, por aquellos que se preocupan por nosotros. Mis amados hermanos, ellos son un regalo para nosotros. Dios los constituyó para que todos lleguemos hasta el fin, hasta la meta. Para que ninguno se quede atrás, para que levante a los caídos, para que restaure a los quebrantados. Algo adicional que refleja que andamos en luz, es decir, que andamos en Dios. Mis amados hermanos, según este versículo 7, es que el cristiano que ama al Señor se purifica y vive en santidad por medio de la sangre de Cristo. La puerta, Denis. Ese es el anhelo de todo cristiano, hermanos. Vivir en comunión, pero también purificarnos y vivir en santidad. Por eso ustedes ven que en el versículo 7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese es el beneficio de todo cristiano. Que la muerte de Cristo, que su sacrificio hecho en la cruz del Calvario, nos salva, nos purifica, nos limpia, nos hace aceptos delante del Señor. La primera cosa que hemos aprendido, hermanos, en este pasaje es que la luz de Dios debe reflejarse en todo verdadero hijo suyo. Si tú reconoces y eres sincero y no se está viendo la luz de Dios en tu vida, tienes esperanza y tienes solución. Arrepiéntete y corre a la luz. No te quedes en tinieblas. La segunda enseñanza que obtenemos de este pasaje es que el camino a nuestra restauración espiritual es la confesión sincera en arrepentimiento. Este pasaje nos habla de confesar nuestros pecados y arrepentirnos. No reconocer nuestro pecado traerá aún mayor decadencia espiritual. Miren lo que dice el verso 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Miren. Y la verdad no está en nosotros. ¿Quién es el primero en testificar que el pecado vive en nosotros? ¿Quién es el primero en convencernos de que hemos pecado y somos pecadores? ¿No es Dios?
No es la palabra del Señor la que siempre te está repitiendo, Mario, tú eres pecador. La Biblia nos enseña, hermanos, que somos pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso este versículo 8 nos dice, no puedes pensar de esa manera tan arrogante y altiva, evitando lo inevitable, porque es Dios mismo por medio de su palabra atestiguando contra nuestro pecado. Somos hombres pecadores, hermanos. En ese tiempo, los gnósticos, uno de los grupos sectarios de aquella época, decían que no tenían pecado. Y decía que nosotros éramos hombres buenos que de vez en cuando hacíamos cosas malas. Cuando es todo lo contrario. Somos hombres malos que de vez en cuando hacemos cosas buenas. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Pero ellos no, ellos pensaban que el hombre en sí era bueno. Escuché ahora último uno de los cantantes y predicadores que han abandonado la fe por irse tras estas enseñanzas gnósticas, novedosas, llenas de sabiduría humana, diciendo que el hombre es bueno, que como el hombre fue creado a la imagen del Señor, Él es bueno. Y eso no es así. La Biblia no nos enseña eso. Queridos hermanos, si nosotros no reconocemos nuestro pecado, la Biblia nos enseña que nos estamos autoengañando a nosotros mismos, tal como aquellos que en aquel día estaban convencidos de que iban a ir al cielo y que iban a ser galardonados y que iban a ser reconocidos y que las puertas de la presencia del Señor se abrirían ante ellos. Pero luego recibieron una sorpresa y terminaron recibiendo condenación e ira. Vamos a Lucas capítulo 13, mire lo que dice el versículo 25. Lucas capítulo 13, versículo 25. Lucas 13, 25, mire lo que dice. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, y te servimos en el púlpito, y pertenecimos al ministerio de alabanza, y yo era un cristiano pero estaba un poquito apartado. Pero os dirá, os digo, que no sé de dónde sois, no los conozco. Apartaos de mí vosotros, ¿qué cosa? Hacedores de maldad. Queridos hermanos, si la verdad no está en nosotros, no podremos pasar de muerte a vida. Lo primero que debemos hacer es reconocer nuestro pecado. Ir a nuestro esposo, ir a nuestra esposa, ir con nuestro jefe, ir a nuestros empleados, ir a todos aquellos que les hemos fallado y decirle, perdóname, yo he pecado contra ti. Después de haberlo dicho al Señor. Porque a veces podemos decir, Señor, perdóname.
Ofendí a mi esposo, ofendí a mi esposa. Pero somos incapaces de acercarnos para tener valentía y reconocer nuestro pecado. Cuando usted ofenda a su esposo y lo trate con aspereza, después de pedirle perdón al Señor para confirmar que su arrepentimiento es genuino, vaya a su esposo y dígale: perdóname, te traté mal, me arrepiento y no lo volveré a hacer. ¿Cómo demostramos que nuestro arrepentimiento es genuino si no vamos donde nuestro hermano a quien ofendimos y somos valientes y lo encaramos y le decimos: perdóname? Porque a veces nos basta con decir: Señor, perdóname, ofendí a mi esposo, ofendí a mi esposa, hice esto en contra de ella. Pero somos incapaces de cambiar. Somos incapaces de dejar aquello que ofende, que lastima, que destruye, que daña. Eso es lo que dice Juan. Si ustedes que son pecadores no reconocen su pecado y no se arrepienten, ustedes se están autoengañando. Mis amados hermanos, sin mirar la gloria de Cristo, no podremos ser transformados. Tú no puedes ser un cristiano verdadero si no te expones a las Escrituras. La Biblia dice, hermanos, que si nosotros invocamos al Señor, si nosotros nos convertimos a Él, si nosotros nos acercamos a Él, Dios nos cambiará, Dios nos salvará, Dios nos quitará el pecado, quitará de nosotros todo velo, toda tiniebla en nuestra vida. Pero a veces decimos: bueno, si Dios me escogió a mí y me predestinó, Él me cambiará. Si yo soy un escogido de Dios, pues yo solito vendré a la salvación. No, Dios ha puesto responsabilidad en tu vida. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Abra su Biblia, 2 Corintios 3, 18. No le dé pereza, déjese transformar por el Señor por medio de su palabra. Mire lo que dice ahí. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor. Si tú te expones a la gloria del Señor y tú dirás: ¿y dónde está la gloria del Señor que no la veo? Su gloria está en su palabra. Su gloria está en el medio por el cual Él ha permitido que tú puedas escuchar su mensaje, puedas escuchar su voz, puedas mirar su rostro cara a cara. Si tú quieres cambiar, hermano, dale importancia a la Biblia. Dale importancia al estudio de la palabra del Señor, al estudio de tu Biblia. Si tú quieres dejar el adulterio, si tú quieres dejar la fornicación, si quieres dejar las malas palabras, si quieres dejar maledicencia, si quieres dejar enojo, si quieres dejar tu vida carnal que te lleva a la perdición, acércate a su palabra, busca su palabra. Exponte a su palabra. Mis amados hermanos, no es para nuestra gloria que nosotros estamos teniendo culto todos los días del martes a viernes. No es para nuestra gloria. No es para figurar espiritualidad.
No es para que digan, ay, el pastor Mario, miren cómo hace los cultos. No. Es para esto, para encontrarnos cara a cara con Dios. Es para encontrarnos con la gloria del Señor y ser transformados a esa misma imagen. Yo quiero ser transformado. Yo sí quiero ser transformado. Y yo les decía a los pocos hermanos que vienen, porque son pocos, yo les decía que así como Dios tenía un pueblo y de ese pueblo escogió un pequeño remanente que iba a ser fiel, que le iba a seguir, que lo iba a obedecer, que lo iba a respetar. En esta iglesia, que la asistencia más o menos son de 25 personas, también hay un pequeño remanente que no solamente viene a la iglesia, a los cultos, para buscar al Señor, para doblar sus rodillas, sino que también en sus casas están orando y buscando la palabra del Señor. Porque este lugar, hermanos, no es mágico. No es que porque tú vienes a este lugar tu vida se transformará. No, tu transformación está cuando tú dedicas tiempo a la oración y a su palabra, donde sea que lo quieras hacer. Yo sé que algunos de ustedes no pueden venir a las 7 de la mañana. Algunos tienen que atender a sus hijos, tienen que salir rápido del trabajo. Yo lo sé, hermanos. Pero no descuides tu tiempo con Dios. Si no puedes venir, lo lindo de venir es que no hay nadie que nos interrumpa. Estamos concentrados en esas cosas. No hay quien esté llamando, no hay quien esté apurando. Lo lindo de venir es poder concentrarnos y tener una hora disciplinadamente, regularmente, todos los días, para buscar la presencia del Señor y para prepararnos para las tentaciones. Para prepararnos para seguir siendo fieles al Señor. Mis amados hermanos, y aún sabiendo todas estas cosas que Dios nos transforma por medio de su palabra, que Dios purifica nuestros corazones, que Dios nos convierte más a su presencia, aún así no tenemos tiempo para buscarle. Y siempre tendremos excusas para nunca ver la gloria del Señor. ¿Y sabes lo que pasa? Es que si tú no tienes tiempo para ver la gloria del Señor en esta tierra, tampoco esperes ver la gloria del Señor en el cielo. Yo te voy a decir algo. Si tú no tienes tiempo para conocer a tu Señor en esta tierra, si tú no tienes tiempo para encontrarte con tu Señor en esta tierra, tampoco tendrás tiempo para verlo al Señor el día que te llame. Si no tuvimos tiempo con el Señor aquí, ¿cuál es nuestra confianza de ver a Dios en la eternidad? ¿Por qué creen que el Señor les dijo a muchos, nunca os conocí? No los he visto. No sé quién eres. No te conozco. Dios anhela corazones sinceros y arrepentidos que confiesen el pecado para recibir perdón, para recibir esperanza. Mire lo que dice el versículo 9 de Primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él anhela corazones sinceros que confiesen su pecado, que anhelen ser perdonados. Queridos hermanos, Dios conoce nuestras debilidades y por eso nos da esta gracia de acercarnos a Él
La Biblia nos enseña que Él es clemente y misericordioso. Puedes acercarte a Él. Tú puedes decir, pastor, pero me he alejado de Dios tantos años. Tú no sabes todas las cosas que yo he hecho en esta vida. Clemente y misericordioso es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. Para que todo aquel que se convierta al Señor, para que todo aquel que clame al Señor, su espíritu quite el velo de su rostro y traiga libertad, traiga perdón, traiga vida eterna por medio de esa sangre preciosa. Mis amados hermanos, Dios no desea corazones perfectos. Dios desea corazones rendidos y sinceros ante Él. Concluimos diciendo que todo verdadero creyente debe mostrar la luz de Dios en su vida. La luz de Dios debe brillar con claridad, no opacamente como esas lucecitas que ya están por apagarse, están por quemarse ya. Debe brillar con claridad en nuestras vidas. Y si necesitas restauración, si necesitas levantarte, comienza confesando tu pecado delante del Señor. Y para que te des cuenta si esa confesión es genuina, confiésale tu pecado a aquellos a quienes has ofendido. Si tú quieres examinar y probar que tu confesión delante del Señor es verdadera, hazlo delante del Señor y yo te reto que vayas delante de aquellos a quienes necesitas pedirle perdón. Y si lo haces así, ten la certeza, hermano, que Dios te va a perdonar y te va a ayudar a seguir adelante en la vida cristiana. Oremos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú, así como eres un Dios que nos muestras el camino a la santidad, que nos muestras el camino al cielo, también provees camino a la restauración. Yo no sé cuántos cristianos apartados hayan aquí en esta mañana. Yo no sé cuántos cristianos o ex cristianos hayan en este lugar. Tú los conoces, Señor. Y van camino al infierno. Van camino a la condenación eterna. Yo te ruego, Señor, que pongas en sus corazones el arrepentirse y el confesar su pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, tú nos abres todavía la puerta y no la has cerrado, para que todo aquel que invoca el nombre del Señor, para que todo aquel que quiera convertirse de sus malos caminos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dirígenos, Señor. Ayúdanos a demostrar tu luz en medio de nuestras acciones. A demostrar tu luz por medio de nuestros hábitos, a demostrar tu luz por medio de la vida santa que tú nos mandas a tener. Señor, restaura, levanta a todos aquellos, Señor, que se han apartado de ti, que están tibios. Te pido, Señor bendito, que levantes al caído. Ayúdanos a seguir adelante, Señor,
a cuidar nuestra comunión los unos con los otros, a no dejar que se interrumpa por nada en este mundo, porque por medio de la comunión tú nos edificas, tú traes unidad de fe, tú traes conocimiento de tu palabra en nuestros corazones. Guíanos, Señor. Y si nos hemos apartado de ti, Señor, principalmente dejando de orar y dejando de permanecer en tu palabra, perdónanos. Gracias te damos, Señor, por el mensaje que tú nos das en esta porción de Primera de Juan. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.